invitamos a Moisés Simancas, que es catedrático de Geografía de la Universidad de La Laguna, que nos va a hablar sobre la revalorización turística del patrimonio agrícola en Norte de Tenerife. Bueno, buenos días a todos, a todas. Nos han dicho los compañeros que está con el tema del lenguaje de signos, que nos tenemos que pegar muy bien al micrófono para poder atender. Bueno, en primer lugar, obviamente, decirle a un profesor de universidad que tan solo tiene media hora es todo un reto. A nosotros nos encanta hablar, ¿no? En segundo lugar, agradecer a José Juan Cano y al profesor Felipe Monzón, bueno, pues que cuenten con nosotros para poder dar visibilidad a proyectos que hacemos desde la universidad, desde el punto de vista de nuestro interés para desarrollar la transferencia de conocimiento. La universidad no solamente es dar clase, sino tenemos un deber con la sociedad desde el punto de vista de una universidad pública. Y para mí también encima, en tercer lugar, es un placer venir a contarles un proyecto que desarrollamos durante prácticamente el confinamiento y ese primer momento después del confinamiento de reinventar ideas, reinventar posturas, actitudes, y que forma parte de una isla prácticamente que yo tengo un aprecio porque soy gomero, ¿no? Lo que vengo a plantearles es un proyecto que desarrolla la Consejería de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno de Canarias y que nos piden a la universidad que participemos, dentro de lo que se denominó el Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. Todo un plan estratégico articulado en tres grandes elementos. Un primer elemento, conservación y fomento del silvo gomero. Una segunda pata del proyecto era el desarrollo del enoturismo y sobre todo la puesta en valor de la variedad de uva forastera, que saben ustedes que es una variedad que muy interesante y que forma parte de un reducto de uva en la isla de La Gomera. Y por último estaba la parte de la conservación de los bancales, de los paisajes culturales formados por los bancales. En este es el que formamos parte un equipo de la Universidad de La Laguna y un equipo de la Universidad de Las Palmas. Yo tuve la gran suerte de coordinar el equipo de la Universidad de La Laguna. Y aquí formamos parte un elenco bastante importante de personas vinculado tanto con el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna como el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y GESPLAN, la empresa pública del Gobierno de Canarias. Partíamos fundamentalmente de tres premisas a la hora de plantear este proyecto. Y no era fácil, porque el objetivo es poner en valor turístico los bancales del norte de la isla de La Gomera. Y les puedo asegurar que decíamos, bueno, si eso ha estado ahí toda la vida, tenía una funcionalidad en su momento, ahora mismo están en un estado de deterioro, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Y era un reto. ¿Por qué? Porque veíamos el patrimonio, o mejor dicho, el territorio como un elemento patrimonial. Fíjense, el territorio como un elemento del patrimonio y su puesta en valor. Y sobre todo como un elemento que forma parte de la identidad de una isla. Si nosotros pensamos en La Gomera, seguramente lo primero que pensamos es en Laurisilva y en Barrancos. Y vinculado con esto, esas imágenes que tenemos de La Gomera desde el punto de vista de los bancales, ¿no? Y es lógico, ¿por qué? Porque indudablemente la orografía determina el paisaje de la isla de La Gomera, ¿no? Sabemos que la isla de La Gomera es un auténtico exprimidor de naranja, ¿no? Un poco esa forma, donde, fíjense, casi el 60% de la superficie tiene unas pendientes superiores al 45%. Por lo tanto, el paisaje de bancales es un elemento repetitivo y que forma incluso de la identidad, del ADN del Gomero y de La Gomera. Indudablemente, la superficie ahora mismo cultivada en bancales es absolutamente residual. No tiene sentido volver a plantear cultivar en estos bancales desde el punto de vista o el valor agrícola de este tipo de bancales, tal y como lo concebimos, ¿no? En una sistematización cartográfica que hicimos con el mapa de cultivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, resulta que solamente un 0,015%
de la superficie cultivada estaba dentro de bancales. En segundo lugar, nos planteábamos una cuestión que debatíamos mucho en el grupo, que era, vamos a recuperar la funcionalidad turística, la funcionalidad de los bancales, pero teniendo en cuenta una premisa fundamental, que no vamos a poder recuperar la función, el origen que dio lugar a estos bancales. Eso es imposible y que creo que en algunos casos es uno de los errores que se cometen cuando intentamos recuperar elementos del patrimonio. Es decir, indudablemente aquel origen en un momento histórico de la isla de La Gomera, donde hay toda una economía agroganadera, explica ese proceso de abancalamiento en un proceso de una economía agraria tradicional, pero que indudablemente a lo largo de la actualidad, y que incluso en algunos casos los bancales llegan hasta el mar, en la isla de La Gomera, buscando un proceso de matar el hambre, en muchos de los casos, no tenía ningún tipo de sentido en la economía actual, ¿no? Y aquí estaba el reto. Ahí estaba el reto de cómo podemos contextualizar en una sociedad actual absolutamente de servicios terciarizada, cómo podemos recuperar este tipo de paisaje. Y sobre todo, yo insisto, en esta premisa de que cualquier tiempo pasado era pasado, y lo que no pretendíamos era crear museos de bancales. Creo que eso no tenía ningún tipo de sentido, sino que esos museos, esos espacios, ese proceso de revalorización tuviese una funcionalidad dentro del contexto socioeconómico y territorial actual. Y para ello nos planteamos la necesidad de reinventar, si me permiten el término, los bancales, un poco volviendo a utilizar un eslogan que se utilizó en un congreso de bancales que se hizo hace algunos años, que era reencantar los bancales. Para ello nos planteamos la idea de generar productos vinculados con la experiencia y que generen emociones y un turismo más inteligente, un turismo que se denomina ahora mismo naranja. Y sobre todo, a mí me marcó esta imagen que ustedes ven en la transparencia, una imagen que descubrí hace un par de años en el periódico El País, donde una serie de escolares estaban en un museo y estaban ignorando una obra de arte. Y muchos de los turistas que llegan a La Gomera, o bien en ese paseo de un día por cuenta propia, o bien dirigido por G-Safari, muchas veces ocurre ese tipo de imágenes. O sea, hay un rechazo hacia lo que está ocurriendo y se tiene mucho más en cuenta la cercanía que lo que realmente tenemos a la vista, ¿no? Y queríamos evitar en La Gomera este tipo de elementos, ¿no? Sobre todo vinculado a una cosa que ya ahora mismo la gente que trabajamos en materia de turismo cada vez está mucho más consolidado. Ya no interesa tanto estar en los lugares, sino lo que hacemos en los lugares. Pero es más, doy un paso un poquito más allá. Ya no es lo que hacemos en los lugares, es decir, las actividades, la experiencia que podemos obtener en los lugares, sino las sensaciones, las emociones que nos llevamos de nuestros viajes en relación con esas experiencias. Esto es una frase que a mí me gusta mucho dentro del plan estratégico de turismo de Copenhague. Fíjense que ese plan tiene un eslogan que decía el fin del turismo como lo conocemos, es un plan de hace 5 años, y que plantea el viajero actual no es un individuo que busca una imagen perfecta del destino para llevarse a casa, sino que busca la conexión emocional mediante una experiencia instantáneamente compartida basada en intereses, relaciones y autenticidad. Este es el nuevo viajero. Ya no hablamos de turista, sino hablamos del viajero, ¿no? Y sobre todo lo que intentábamos con el proyecto de Bancales en La Gomera era plantear la necesidad de adaptar el proyecto a la realidad de la isla de La Gomera. Y para ello plantear por qué un turista se tenía que trasladar a La Gomera o desarrollar allí actividades. Y intentábamos sobre todo que los bancales se convirtieran en un elemento de diferenciación del espacio turístico de La Gomera, basado en un elemento que cada vez es mucho más importante, el tema de la autenticidad, el tema de aprovechar las idiosincrasias de los territorios y que cada vez empieza a ser un elemento, y así lo vemos en los datos que nos aporta Promotur, de esos turistas que fundamentalmente vienen a Canarias buscando el clima y buscando el mar, pues que cada vez más el tema de la búsqueda de lo auténtico, de lo local, del recurso endógeno,
adquiere mayor importancia dentro de las motivaciones que hacen que los turistas, en este caso, vengan a Canarias. Y dentro de esta premisa nos planteamos todo un tema de inteligencia territorial, la necesidad de conocer qué está ocurriendo con los bancales, cuál es la situación actual de los bancales, para a partir de ahí impulsar su territorio. Nos planteamos todos los proyectos, todos los objetivos que ustedes ven, pero básicamente era diseñar una estrategia de puesta en valor de los paisajes culturales de los bancales del norte de la isla de La Gomera desde el punto de vista turístico. Para ello desarrollamos toda una metodología articulada en una serie de fases, donde en un primer momento lo que intentamos analizar es una serie de antecedentes de qué había ocurrido con los bancales en otras partes del mundo a escala internacional. En ese sentido, analizamos 9 experiencias de puestas en valor de paisajes aterrazados a escala mundial. Y un poco intentando aprender de esas buenas experiencias, en el caso de copiar, o sea, aprender, ser una especie de copiones, adaptar esas buenas experiencias a Canarias. En segundo lugar, teníamos una serie de precedentes y analizar sobre todo qué se había planteado. Había un trabajo ya previo hecho por la Asociación de Desarrollo Rural de la isla de La Gomera en intento de recuperar los bancales y ver dónde habían fallado estas iniciativas, ¿no? Sobre todo. Y también el importante elemento que se había hecho en el año 2019 del Congreso de Habitar en Territorios de Terrazas y Bancales. A partir de ahí nos planteábamos ver cuál es el valor de los bancales. Y para ello utilizamos un método que utiliza mucho la economía ambiental, que es el tema de ver cuál es su valor económico, cuál es su valor social y cuál es su valor ambiental. Y nos dimos cuenta que los bancales, en el contexto actual, tenían un valor productivo muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de repositorio de semillas antiguas o tema de kilómetro cero, de agricultura kilómetro cero, agricultura de cercanía, ¿no? En segundo lugar, nos dimos cuenta que tenía un papel ecológico absolutamente fundamental, y aquí en esta sala hay profesoras que saben muchísimo más que yo de eso, ¿no? Todo el tema de ese proceso de evitar la erosión, de incorporar el tema del CO2, de la fijación del CO2 en los suelos, etcétera, etcétera. También tenía muchísima importancia desde el punto de vista de las prácticas de carácter cultural, de carácter educativo, y sobre todo tenía un potencial turístico, ya no solamente para aquel concepto del turista de masas masivos que todos tenemos en la cabeza, sino lo que está ocurriendo ahora. El turismo ha cambiado y sobre todo la COVID, no hemos cambiado de turismo, indudablemente no, pero lo que sí hemos hecho es acelerar algunos procesos que ya dentro de muchos modelos turísticos venían desarrollándose. Entonces, de aquel proceso de segmentación donde íbamos a un determinado tipo de turista, cada vez vemos que existen diferentes tipos de turistas. Y sobre todo hay un proceso de microsegmentación donde prácticamente ya vamos a un turista particular con una edad, con unos gustos, con una serie de intereses. En ese sentido, está claro que cualquier plan que se intente poner en valor el patrimonio territorial, lo que tiene que estar claro es que ya no vaya a la estandarización, ya no podemos dar un café para todos, sino que tenemos que ir justamente hacia la diferenciación. Si les pregunto qué huevo elegirían ustedes, hombre, alguno pasarme la puñeta y me va a decir el blanco, pero está claro que todos vamos a elegir el diferente, ¿verdad? Y también va a ocurrir exactamente lo mismo con el tema de la diferenciación. Ya teníamos que tener muchas actividades que desarrollar dentro de los destinos. Ya el tema de la especialización, en nuestra época era el monoturismo, el monoproducto, eso ya está absolutamente superado en cualquier destino turístico. Y los que nos dedicamos a la planificación turística vemos que lo que tenemos que hacer es aportar a ese multisegmento, multiactividades. Y en ese sentido empezamos a trabajar y llegamos a detectar 19 productos turísticos vinculados con los bancales. O sea, esto les puedo asegurar que cuando empezábamos ese proceso de inteligencia territorial y esa tormenta de ideas por parte del equipo, nos quedó francamente sorprendido, porque prácticamente abarca todos los productos que ahora mismo se está desarrollando para diversificar determinados destinos turísticos. Desde turismo activo, turismo deportivo, turismo científico, turismo educativo, turismo de congreso, turismo de bienestar, turismo espiritual, turismo de naturaleza,
turismo pedagógico, turismo de fotografía, etcétera, etcétera, que ustedes ven la transparencia. Vinculado con esto, hicimos todo un proceso de puesta en valor de estos productos y qué actividades se podían desarrollar. Y la verdad es que ese efecto tormenta de ideas pues empezó a desarrollar un montón de actividades que ustedes pueden ver en esta parte de abajo, ¿no? Y esto, la verdad es que fue todo un acicate, porque lo que permitía es algo que nos parece interesante, ¿no? Fomentar el efecto multiplicador del turismo. Es decir, el turismo no es de pocos, el turismo es de todos. Y lo que nos permitía es que con el desarrollo de estos productos generar clúster, generar redes de actividades y redes de actores que podían favorecerse a escala, como mínimo, a escala insular, en el caso del aprovechamiento. Utilizar los bancales como argumento, como excusa para articular toda una estrategia a escala insular y dinamizar un montón de actividades a escala insular. A partir de ahí, identificamos el tipo de turista que iba a La Gomera. Para ello, nos planteamos la premisa que yo antes ya la adelanté. Creemos, sinceramente, que tenemos que dar un paso más en el caso de la concepción del turista, y de hecho ya incluso hasta la propia OMT habla del viajero. Tenemos que recuperar aquella filosofía de los viajeros del siglo XIX. Obviamente no me malinterpreten, no quiero hablar de un turismo elitista, ni mucho menos, pero sí la actitud con la que se acercaban a los lugares, ¿no? Tenemos que acercarnos de nuevo a aprender, a oler, a ver, a oír, y un poco que el espacio geográfico sea un verdadero recurso. Hemos visto incluso en proyectos que hemos realizado donde los hoteles en los sures de la isla era el destino. Eso yo creo que es un auténtico error. Y también es verdad que el propio cliente, turista entendido como un cliente, empieza a desarrollarse, ¿no? De tal forma que queríamos desarrollar todo lo que ahora mismo es el turista. Un multiconsumidor, una persona que fragmenta las estancias, una persona que cada vez más dispone de información y que conoce y sabe perfectamente lo que va a buscar en los destinos, cada vez mucho más desinquieto, más activo, una persona independiente que en algunos casos no depende del tour, no depende del tour operador, sino que le gusta, incluso eso es un reto. Recuerden que siempre el viaje no empieza en el destino, sino empieza desde que nos imaginamos el destino, lo programamos, cogemos el avión, llegamos al destino y volvemos a casa. Un uso absolutamente intenso en tecnología, que aquí teníamos un problema porque muchas de las zonas incluso planteábamos que muchas de las zonas de La Gomera no tenemos cobertura, ¿no? Entonces eso en algunos casos era un desarrollo, ¿no? Pero sobre todo el proyecto iba enfocado a un turista que llegaba a La Gomera autónomo, informado y capacitado. Otro de las piezas fundamentales del proyecto era que, claro, esto no podía estar diseñado desde la universidad. En la universidad no nos dedicamos a hacer proyectos como una consultora, sino a probar metodologías que dentro de esa transferencia de conocimiento aporte valor. Y nos parecía muy interesante, como cuarta premisa del proyecto, involucrar a los actores locales dentro del proyecto, con dos razones. La primera, porque ellos eran realmente los expertos, y en segundo lugar, porque ellos eran los que iban después a desarrollar el proyecto. Y para ello nos planteábamos un elemento absolutamente fundamental de poner en valor las relaciones, como antes dije, para el clúster, entre los actores. Y desarrollamos, la verdad es que una primera selección de aquellos actores que tenían que ver con la puesta en valor turístico de los bancales. A partir de ahí la técnica de bola de nieve, donde un actor nos llevó a otro actor. Y aquí era un proceso absolutamente fascinante, ¿no? Porque como la gente te hablaba bien de tienes que hablar con Pepito, tienes que hablar con fulanita porque está haciendo actividades, y nos pareció interesante. Al final detectamos 26 actores, entidades e instituciones. Vinculadas las agrupamos desde el punto de vista técnico, social, económico e institucional. Y nos entrevistamos con ellos, todo un tema cualitativo, desarrollamos toda una entrevista en abierto para que nos dieran su opinión acerca de qué se podía hacer los bancales. Y era muy interesante porque un elemento fundamental era, no hay que banalizar los bancales, o sea, evitar el hecho de que llegue una guagua llena de turistas
y que vean los elementos como un mero elemento del territorio. O sea, el bancal era un protagonista de la estrategia, igual que, por ejemplo, nos decían que no querían que utilizaran a los silbadores como un reclamo turístico, o sea, que bajaran los turistas de la guagua, hicieran una muestra y como permítanme la expresión, como un mono de feria, ¿no? De hecho, una de las actividades que planteábamos era un taller del silbo gomero encima en un bancal, ¿no? Durante todo un día, y que el visitante al final, como mínimo, supiera decir su nombre en silbo, ¿no? Yo llevo 51 años en La Gomera y no llego a decir absolutamente nada, ¿no? Bueno, desarrollamos toda una actividad post-pandemia muy, muy interesante de puesta en valor, y les puedo asegurar que ahora mismo me escuchan ustedes y alguien más seguramente en online. Fue muy complicado porque había un cierto rechazo hacia los proyectos, ¿no? En La Gomera hay los proyectos se desarrollan, pero al final no se acaban, ¿no? Y durante 10 minutos estuvimos diciéndole, oye, esto va en serio, esto es un proyecto que queremos sacar adelante, y la verdad es que el trabajo en el grupo fue simplemente relevado, muy, muy, muy interesante, ¿no? Revelador. Y una actividad que hicimos, repito, en esa obsesión que teníamos el equipo de trabajo de generar redes, fue trabajar con un grafo de mapa de actores, y al final nos salió esto. Nos salió donde, a partir de las relaciones multiactores, nos dimos cuenta que en el centro, una asociación como la Asociación de Desarrollo Local de La Gomera era el centro que podía ser de la estrategia. Y esto nos pareció absolutamente interesante. No era tanto las instituciones, sino una asociación local de desarrollo local, de desarrollo económico. A partir de ahí descubrimos, aplicando técnicas de capital social, que en La Gomera había muy importantes relaciones internas que podíamos aprovechar dentro del proyecto, y que sobre todo generar posibilidades de generar redes, ¿no? El proyecto, y acabo, porque ya me están diciendo por arriba que me quedan 10 minutos, acabó con 3 grandes líneas de acción. La primera era la generación de 3 grandes parques temáticos de experiencias patrimoniales, y para ello los compañeros de GESPLAN hicieron un trabajo exquisito. A partir de una modelización cartográfica, se seleccionaron una serie de ítems de criterios para ver qué espacios en el norte de la isla de La Gomera eran los más adecuados para convertirlo en esos parques temáticos. Desde la superficie abancalada, cómo estaba catalogado dentro del planeamiento y la planificación territorial, la adecuación dentro del planeamiento urbanístico, la accesibilidad, la funcionalidad dentro de la estructura de la propiedad, si era pública, si era privada, es decir, una serie de parámetros, y al final, a partir de un tema de análisis multivariante, se detectaron una serie de sitios, ¿no? Con la idea de generar 3, como les digo, centros donde uno era poner la puesta en valor los valores etnográficos, en este caso en Vallehermoso. El segundo, una puesta en producción de los antiguos cultivos de los bancales en Agulo. Y el tercero, utilizar los bancales como espacios de multiactividad para desarrollar, pues desde salto del pastor, generación de acampada, avistamiento, ver las estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ello fórmulas de gestión. En el primer caso, la compra del territorio y estrategia de custodia del territorio. En el segundo, generar todo un banco de tierra. Y en el tercero, la compra de terreno. La segunda gran actividad que estamos planteando era diseñar una serie de modelos de negocio. Gran parte de ellos los trabajamos en la sesión de trabajo que desarrollamos en Agulo. Y aquí, sobre todo, lo que pretendíamos era desarrollar la emprendeduría local, ¿no? Así como con un poquito de impulso, poder interrelacionar los actores y que se desarrollaran modelos de negocio vinculados con los productos turísticos y con los turistas que nosotros fomentábamos, que nosotros planteábamos en el proyecto. Y para ello, establecer toda una estrategia de comercialización y de marketing territorial vinculado con los bancales. Y por último, lo que planteábamos es claramente una declaración de los bancales del norte de la isla de La Gomera como patrimonio mundial, ¿no? Desde el punto de vista de las conclusiones que obtuvimos en el proyecto,
nos encontrábamos ante un proyecto eminentemente aplicado de dinamización económica, social y territorial, un proyecto que desde el minuto cero tenía un carácter holístico, sistémico, donde estaba todo absolutamente relacionado, todas las acciones estaban interrelacionadas, definir un modelo de aprovechamiento turístico basado en experiencia, pero también basado en emociones, en que el turista aprecie y se vaya con esa sensación de haber entendido un tema de formación y educación ambiental. Un proyecto planificado desde abajo hacia arriba, nada de imponer. Creemos que los proyectos que vienen impuestos desde arriba van a fracasar, exceptuando aquellos que vengan con subvenciones, que cuando se acaba la subvención se acaba el proyecto. Y sobre todo con una perspectiva de largo y medio plazo, ¿no? Y modestamente lo que intentamos dentro del documento que presentamos a la Consejería de Comercio, Industria y Turismo era hacer un proyecto realista y viable, ¿no? En ese sentido, y quiero acabar con esto, creemos que ahora mismo, y sobre todo una de las, digamos que de los aprendizajes que hemos obtenido en el COVID, que aplicamos mucho en procesos de planificación turística, es que ya no podemos hablar de crecimiento turístico y tampoco podemos hablar de desarrollo turístico. Ahora mismo creemos que dentro de las estrategias turísticas y aprovechamiento del patrimonio territorial tenemos que hablar ya del desarrollo humano y utilizar el turismo como una de las funciones fundamentales que él tiene, que es la mejora de la calidad de vida de los destinos. Y si esto no lo conseguimos con el turismo, entonces los proyectos lo estamos haciendo mal o estamos desarrollando de manera errónea el turismo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ahora mismo con los ODS, que todo se nos llena la boca de ODS, tenemos que darnos cuenta que lo importante del desarrollo turístico vinculado al turismo y la sostenibilidad es la gestión, el tema de establecer límites, que eso me parece muy importante, y repito, el tema de, con el turismo, mejorar las condiciones de vida, de calidad de vida y bienestar social de la población local. Bueno, yo acabo. De nuevo, reitero mi agradecimiento a los compañeros que con mucha ilusión han organizado esta jornada y a ustedes que me han escuchado durante un ratito. Creo que esto es increíble, ¿eh? Mi madre va a estar orgullosa. Muchas gracias. Bien, darle las gracias. Yo a los ponentes les pido perdón porque soy algo prusiano a veces y o'clock es o'clock y intento cuadrar los tiempos, ¿no? Entonces ahora tenemos un descansito de a las 1:30 seguimos, un descanso de unos 20-25 minutos. Tienen la cafetería aquí, y los ponentes y compañeros se quedan un momentito. Pedirle disculpas y comentar, aunque después en la mesa redonda lo sacaremos, el congreso que comentó Moisés, que tuvimos la oportunidad de participar en él, es el congreso más largo que he estado yo en 35 años de docencia. Duró una semana y varios años antes se hicieron jornadas, pero duró una semana y pico, porque después fuimos a Azores también a presentar el congreso. Y es, como comento yo por ahí, el congreso más grande del mundo, que ha estado una semana y pico de duración, pero bueno. Después lo comentaremos en la mesa redonda, si es oportuno. Por favor, a las 1:30 en punto, empezamos.